Ahora vamos a hablar acerca de la multiplicación de polinomios. Pero primero vamos a empezar con casos particulares, es decir, cómo multiplicamos, por ejemplo, términos, empezando en primer lugar. Luego, qué pasa cuando multiplicamos un término por un polinomio y luego en el caso general cuando multiplicamos un polinomio por otro polinomio. Entonces, en el primer caso tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando multiplicamos términos? Pues simplemente vamos a multiplicar los coeficientes, en este caso 2 por 3, que es 6, y las potencias, observen que x por x cuadrado, que nos da. Miren que tienen la misma base y sumamos sus exponentes. Es decir, esto nos da x a la 3. Recuerden que eso ya habíamos hecho algo similar para las potencias en los números reales. Pero eso mismo se va a cumplir para las x. Es decir, si tenemos una x, simplemente sumamos su exponente, como lo vemos aquí. Ahora, si tenemos varias letras, por ejemplo esto, ¿qué hacemos? Pues simplemente 2 por 4 nos da 8, x por x nos da x al cuadrado y y. Lo mismo que hacíamos cuando teníamos los números. Recuerden que eso era lo que hacíamos. Mirábamos las bases, a las bases le sumábamos los exponentes y simplemente nos quedaba eso. Entonces observen, aquí tienen dos ejemplos de cómo multiplicar un término por otro término. Ahora, si nosotros queremos multiplicar un término por un polinomio, vamos a usar la propiedad distributiva. Recuerden, ¿qué era la propiedad distributiva? Este término lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer esa multiplicación, es decir, esa distribución. ¿Qué nos va a quedar? Que 4x por x2, ¿qué nos da? Nos da 4, x2 por x sería 1 más 2 sería 3, o sea, aquí nos queda x a la 3. Ahora, menos por más nos da menos. Y 4 por 3 nos da 12. Nuevamente, x por x, ¿qué nos da? Nos da 1 más 1, que sería 2, o sea, x a la 2. Y por último, este término por 1. 4 por 1, 4, nos da más porque más por más nos da más. 4 y x. Observen que aquí no hay x, entonces no subamos exponentes. Entonces aquí esa sería la multiplicación de un término por un polinomio. Ahora vamos a hacer de un polinomio por otro polinomio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar cada término de un polinomio por todos los del otro. Es decir, vamos a hacer esta misma propiedad, pero para cada uno de los términos. Es decir, este lo vamos a multiplicar primero por los tres términos de este otro polinomio. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 x a la 2 por x a la 3. Observen que nos da x a la 5. Sumamos los exponentes. Luego nos sigue más por más nos da más. 3 por 2 nos da 6. X a la 4. Observen que 2 más 2 nos da 4. Menos porque más por menos nos da menos. 3 por 3, 9. Y x a la 2. Observen que ya ahí no hay nada más que tengamos que hacer. Ahora vamos con el segundo término. Vamos a multiplicar los términos de este polinomio por este segundo término. Es decir, este lo vamos a multiplicar por cada uno de estos términos de este polinomio. ¿Qué nos va a quedar entonces? Menos por más nos da menos. 3 por 1, recuerden que esto es 1 cuando no hay nada. 3 por 1 nos da 3. Y x por x a la 3 nos va a dar x a la 4. Sumamos los exponentes. Luego sigue este por este. Menos por más nos da menos. 2 por 3 nos da 6. Y x por x a la 2 nos va a dar x a la 3. Y ahora el último término. Menos por menos nos da más. 3 por 3 nos da 9. X, porque observen que aquí ya no hay más x con las que tengamos que operar. Ahora, vamos con el último término. Vamos a correr esto hacia aquí para que nos quepa todo completamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, este término, que es 1, lo vamos a multiplicar por todos estos términos. Entonces, ahora, ¿cuánto nos dará eso? Recuerden que 1 por algo nos da lo mismo. Es decir, aquí nos va a dar x a la 3 más 2x a la 2 menos 3. Observen que simplemente 1 por x a la 3 nos da x a la 3. 1 por x a la 2 nos da x a la 2 y 1 por menos 3 nos da menos 3. Entonces ahora,
tenemos estas expresiones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar lo que teníamos ahorita de los términos semejantes. ¿Qué va a pasar? Observen, aquí hay x a la 5, pero observen que ya no hay más, o sea que este nos va a dar 3x a la 5. Sin embargo, vean el x a la 4, el x a la 4 aquí hay uno, aquí hay otro, y ya. Entonces tenemos esos dos. Entonces 6x a la 4 menos 3x a la 4, ¿qué nos da? Recuerden, tomamos los coeficientes, en este caso 6 y menos 3, que nos daría 6 menos 3, que nos da 3x a la 4. El x a la 4 se queda fijo y sumamos sus coeficientes. Ahora vamos con x a la 3 para que nos quede organizado de una vez. X a la 3 y x a la 3. ¿Cuánto nos da eso? Nos da menos 6 más 1, que nos da menos 5. O sea, menos 5x a la 3. Ahora x a la 2. Aquí hay 9x, menos 9x a la 2. Y aquí hay 2x a la 2. Menos 9 más 2 nos da menos 7. O sea, menos 7x a la 2. Y por último, nos faltan las x que están aquí y los términos independientes, pero observen que no hay sino eso, o sea, 9x menos 3. Y entonces esta sería la multiplicación de estos dos polinomios. Entonces ahora, ya que quedó claro esto, en nuestro próximo video vamos a hacer unos ejemplos en los que no solo vamos a usar términos de este tipo, sino también vamos a usar los fraccionarios y los números irracionales para que lo tengan en cuenta y no se confundan. Esos también pueden ser, y simplemente vamos a seguir lo mismo que estamos haciendo, multiplicamos y luego sumamos.